iglesia, él salió a defender su iglesia, pero también él le proveyó a su iglesia. Él multiplicó panes y peces para su pueblo, que es su iglesia. Entonces, cuando vemos todas esas características, yo hasta me emociono de todas las cosas que hizo Cristo por nuestra iglesia. Y hacer esta comparación de que mi esposo, mira esto. Haga eso, esposo, por favor. Mira esto, esposo. Yo saber de que mi esposo debe, porque ahí eso es con un ímpetu, debe de amarme como Cristo amó a la iglesia. Yo sé que mi esposo debe proveerme. Yo sé que mi esposo debe cuidarme, debe protegerme, debe defenderme. Sí, y debe pelear por mí, velar por mí, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo defendió. Qué comparación tan importante hace la palabra para darle el peso real que tiene el hombre, esa cabeza del hogar, el esposo. Esa es una comparación muy, muy importante que Cristo hace. Claro, y lo último que hizo, que es como decía nuestra pastora y decía nuestra hermana Messi, es que lo último fue que se entregó, o sea, fue crucificado. Murió por su iglesia. Murió por eso. Habrá hombre todavía que se atreve a morir. Yo espero que mi esposo muera. Yo espero que el mío también. Si tú me ves, muere por mí. Yo soy capaz de dar la vida por ti. Si Cristo me ayuda, claro está. No voy a mentir. Pero bien, hay que también... Dios bendiga una vez más a todos los revidentes de manera especial, y como siempre estamos en su programa Madre orando por los hijos, y como siempre junto a la pastora Ana Esima, y hoy tenemos otra vez Nueva Pérez que nos está acompañando, y ella va a estar compartiendo un tema muy importante con nosotros, así que no se mueve de este programa porque tenemos mucho material para dar. Rosalinda, de aquí estaremos hablando. Bienvenida otra vez a este programa. Gracias por estar aquí. Dios nos bendiga de manera especial. Hoy yo no le vengo a hablar como licenciada, hoy yo le vengo a hablar como ministra del Señor. Me gusta. Hablarle de un tema súper importante que debemos de tener bien claro, que es el papel de la esposa y del esposo como familia. Wow. Señores, necesitamos ese tema en nuestro hogar, lo necesitamos, principalmente es la familia. Gloria sea al Señor, y los esposos y las esposas. Usted no se mueva de ahí, usted necesita nutrirse de este tema que estaremos hablando. Dios les bendiga grandemente, Dios les bendiga, damos gracias a Dios por esta nueva parte de que vamos a tratar en este día. Ya bien vieron que es el rol del esposo y la esposa en la familia. Muy importante, porque como estamos viviendo una sociedad ahora mismo muy cambiante, una sociedad que está distorsionando lo que es el origen de la familia, es necesario saber cuál es el rol del esposo y la esposa. Y para eso vamos a estar leyendo en Génesis, como todo tiene un principio. Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 2, verso 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos así. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. ¿Ustedes han escuchado ese texto? Amén. Sí. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Ustedes escuchan ese texto en muchas ocasiones donde habla de que qué debe de hacer el hombre, qué debe de hacer la mujer. En este caso Dios uniendo a el hombre y la mujer como una sola carne, con un solo propósito, pero sin dejar al lado el rol de cada uno. Exacto, así es. Algo muy importante que debemos definir antes de desarrollar este tema es lo siguiente. Además de saber cuál es el rol de la mujer como esposa y cuál es el rol del hombre como esposo, debemos de saber qué es un rol, ¿verdad? Sí, me gusta. Debemos definirlo, pero también saber por qué traemos este tema a colación. Es muy importante entender la importancia del tema, valga la redundancia. Y es que en esta temporada, como decía nuestra pastora Ana, se está perdiendo el carácter del hombre, y la mujer también está asumiendo
actitudes quizás y responsabilidades que no le competen dentro del matrimonio, Sí. que no le competen como mujer, y eso es lo que empuja a que el hombre deje su posición como líder, abandone su posición como esposo. Y claro está, eso nos pone a nosotras las mujeres en un espacio muy vulnerable. Así es que debemos tener bien en claro el concepto de rol, cuál es la función del rol, tanto de la mujer como del hombre dentro del matrimonio. Así es, en otra palabra de decir, el papel es un ejemplo, el rol viene siendo qué es lo que tiene que hacer, en qué se tiene que ocupar un esposo en un hogar, vamos a ponérselo así, ¿verdad? Exacto. Y en qué se tiene que ocupar una esposa en un hogar. Pues vamos a estar pasando primeramente con el hombre, después estaremos pasando con la esposa, para que se pueda entender el tema. Amén. Así mismo es. Lo primero es que el papel o el rol de el esposo es aquella función que tiene desde su diseño original, Así ¿verdad? De proteger, guardar, suplir a su familia. Es la capacidad que le dio Dios al hombre de ser el líder, de ser cabeza, de tener esa función tan importante, de ser protector. Esos son parte de lo que es el papel y el rol del hombre. Es aquel carácter que define al hombre. Y yo digo siempre, lo que lo hace atractivo. Ay, qué lindo. Sí, su rol, su papel natural, su función desde el diseño original. Eso es lo que para mí, ¿verdad? Desde lo que yo digo, para mí, lo que hace al hombre atractivo. Y yo pienso que para cada mujer, porque uno se siente bien. ¿Verdad? Cuando el hombre está en su estado natural. ¿Y qué es su estado natural? Bueno, el estado natural del hombre es aquella función, es aquel carácter de ser el proveedor, de ser el protector, de ser el líder de su casa. Y claro está, también de ser aquella mano amiga que le da soporte a su amada, que le da ternura, es su idóneo, claro está, ¿verdad? Sí. Esas son aquellas características tan hermosas que hacen a un hombre tan completo. Ejemplo, cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, le dio un papel fundamental, que es ponerle nombre a todos los animales. Luego, Para que liderar. exacto, luego le dio esa responsabilidad de ponerle nombre, pero no solamente ponerle nombre, sino también administrar, liderar todo lo que estaba en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que todo marchara según el plan de Dios, porque Dios no hizo el huerto para dejarlo así, sino que para que alguien lo administrara. Entonces, cuando hablamos del rol del hombre, vemos que desde el principio está a la cabeza. Todavía no se había hecho a la mujer, todavía no se había creado a la mujer, cuando ya el hombre tenía una función, cuando ya el hombre estaba ejecutando su función como tal, como cabeza, como líder y como, vamos a decir así, administrador del hogar o de lo que Dios le puso en sus manos. Es importante que el hombre en la actualidad sepa, desde ya, sepa cuál es su rol, porque ¿por qué estamos viendo este tema? Decían saber por qué. ¿Por qué? Porque estamos viendo una etapa tan distorsionada de que queremos asumir el rol del hombre y el hombre quiere no asumir el suyo, porque no es que el hombre quiera asumir el de la mujer, no, el hombre no quiere asumir el suyo y la mujer quiere asumir el de su naturaleza y también el del hombre. Aunque ahí también se arma un debate, de que si el hombre quiere no asumir su papel o si lo están dejando asumir su papel. Sí, también. Porque, señores, hay que ser conscientes. Yo escuché de un hombre decir que no hay cosa más valiosa para los hombres cuando le dan su posición. Su espacio. No, y no su espacio, su posición. Porque darle su espacio es tú dejarlo, vamos a decir, a que él sea lo que él quiera, pero cuando lo dejan asumir su posición, es que tú le permites ser hombre, es que tú no le quitas responsabilidades, y claro está, resalta su carácter, lo halagas por lo que es, no lo minimizas. Y hoy en día se está viendo eso también, que el hombre está siendo víctima, podríamos utilizar esta palabra, está siendo víctima de ataques constantes y está siendo también lacerado, y su carácter en sí está siendo lacerado
porque las mismas mujeres no están permitiendo usurpar ese papel. Claro, y no están permitiendo que ellos fluyan en su naturaleza, en su posición de liderazgo. Entonces tenemos como excusa que el hombre es muy lento, pero es lento. sí, Ahora le llamamos ahora le llamamos como princesa. Pero no todos. Mire cómo tal le estamos denigrando, como un hombre con carácter. Y el hombre, la palabra hombre es bien masculino, Pero claro, no femenino. ¿Cómo usted Se trata de alguien puede ser? fuerte. Estamos hablando desde la creación que Dios le dio potestad de proteger cosas grandes, desde los cielos, bajo el mar y en la tierra. Entonces, sin interrumpirte, que ya suelto, para que vuelvan a su rol, hombres. Le dejamos el espacio, vuelvan a su rol. Vamos a ver si es verdad que van a dejar vamos a leer para entrar, no sé si Leslie tiene... No, dele, yo voy a entrar ahí. Efesios 5, Efesios capítulo 5, verso 24 y 25, nos dice cuál es el rol, la función que debe asumir el esposo en la familia. Es importante que nos dejemos guiar de la palabra, porque es ahí donde nosotros podemos trabajar realmente lo que nos toca cada uno. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 5, 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están o lo estén a sus maridos en todo. Marido, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua y por la palabra. Aquí vemos algo maravilloso, cómo Dios compara el trabajo que debe de hacer el esposo con la iglesia, con Cristo. O sea que el hombre tiene un rol importante en la casa. Dice que marido, o sea, esposo, ame a vuestra mujer, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por sí mismo, por ella. Así como Cristo ama a la iglesia, así como Cristo se entrega por la iglesia, y no solamente se entregó, sino que constantemente, vamos a decirlo así. Así también el hombre debe de hacerlo por su familia, debe de hacerlo por su esposa. Pero me gusta la parte donde señala Rosalinda, que es que si la mujer le está dejando hacer ese rol, ese trabajo de entregarse, si no le estamos coartando su rol, su trabajo, porque muchas veces no le permitimos como mujeres, con el llamado empoderamiento, no le permitimos que el hombre sea ese marido que ame a esa mujer, que se entregue, que haga lo que tenga que hacer por esa mujer. Lo que pasa es que también a veces las mujeres, vamos a hablar un poco de la clase media, no tanto a la alta, que las mujeres no están dispuestas a pasar hambre. Y a veces no es que no quieren que el hombre ocupe su rol, y no es que no ama a su esposo, pero la mujer de por sí, ya que es la que está en el hogar, por términos bíblicos también, porque es la función de ella, que después vamos a entrar en la función de las esposas, para no salir de la línea. Y es que el hombre no se fija de toda la necesidad a veces que hay en un hogar, y él puede esperar tranquilamente 6 meses sin trabajar, más la mujer se desespera, y más si tiene hijos, se desespera. Y no es que no se le da el espacio para que él trabaje o para que él busque la forma de resolver lo que a él le corresponde, sino que si yo tengo hijos que usa pañales, que bebe leche y necesito jabón para lavar ropa, no hay gas y yo soy la que estoy idoneando en la casa, yo me tengo que desesperar. Más el hombre no tiene que hacer todas esas funciones y él no se va a desesperar como yo, que veo todas esas necesidades. Entonces yo digo que a veces no es que la mujer no se lo dé, es que la mujer nos desesperamos porque hay muchas necesidades. Entonces, viendo esa desesperación, estamos cargando con cosas que no debemos. Claro, por la necesidad. Siendo esa misma desesperación nos lleva a violentar a las parejas, nos lleva a caer en la parte de que estamos sustituyendo el rol del hombre por mi rol, porque yo estoy desesperada. Y eso lo que está haciendo es que yo violente lo que ya está establecido desde el principio. Entonces,
además de que yo estoy violentando las reglas, estoy cavando prácticamente en palabras populares, estoy cavando una tumba para mí misma. ¿Por qué? Porque voy forzada viendo y queriendo resolver lo que el esposo está llamado a resolver, porque cuando vamos al rol del hombre, está llamado a ser proveedor. Sí. Claro, nosotros somos ayuda idónea, pero el hombre está llamado a ser proveedor. Independientemente de que yo me desespere o no me desespere, él tiene que proveer, él tiene que buscar y gestionar cómo, cuándo él debe de proveer ese pamper, él debe de proveer ese alimento, esa leche que falta, porque él lo va a hacer. Lo que pasa es que nosotros pensamos de manera diferente al hombre. El hombre piensa y analiza. Nosotros actuamos Hay que la mujer ve la necesidad constantemente. Pero no es que la mujer vea la necesidad más constante, es que la mujer es muy ansiosa. Y llevándolo exactamente a lo que dice la palabra, que el hombre debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo voy a destacar sacrificado. Exacto, ahí yo voy a hablarle del carácter del hombre, o sea, para que usted vea que el hombre es una cosa maravillosa, porque hay que decirlo, el hombre es una cosa maravillosa. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Cristo peleaba por su iglesia. Cristo se entregó, eso fue lo último, eso fue lo último, pero vamos en proceso de lo que hizo Cristo, lo que hacía Jesús en su trayectoria, ¿verdad? Cristo peleaba por la iglesia para que no se irrespetara. Cristo luchó para que el templo no siguiera siendo ultrajado, no siguiera siendo un espacio donde, de negocios, ¿verdad? Cristo se enojó por su iglesia. Inmediatamente él veía que su templo, que su iglesia, claro, bien tenemos claro que la iglesia son las personas que habitan en el templo, pero cuando se abusaba del templo, donde iba la iglesia, como es un componente, él se airaba. Él peleó por su iglesia, él salió a defender su iglesia, pero también él le proveyó a su iglesia. Él multiplicó panes y peces para su pueblo, que es su iglesia. Entonces, cuando vemos todas esas características, yo hasta me emociono de todas las cosas que hizo Cristo por nuestra iglesia. Y hacer esta comparación de que mi esposo, mira esto. Haga eso, esposo, por favor. Mira esto, esposo. Yo saber de que mi esposo debe, porque ahí eso es con un ímpetu, debe de amarme como Cristo amó a la iglesia. Yo sé que mi esposo debe proveerme, yo sé que mi esposo debe cuidarme, debe protegerme, debe defenderme, y debe pelear por mí, velar por mí, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo defendió. Qué comparación tan importante, pero para darle el peso real que tiene el hombre, exacto, cabeza del hogar, el esposo. Esa es una comparación muy, muy importante que Cristo hace. Claro, y lo último que hizo, que es como decía nuestra pastora y decía nuestra hermana Mechi, es que lo último fue que se entregó. O sea, fue crucificado. Murió por su iglesia. Murió por eso. Habrá hombre todavía que se atreve a morir. Yo espero que mi esposo muera. Yo espero que el mío también. Si tú me ves, muere por mí. Yo soy capaz de dar la vida por ti, si Cristo me ayuda, claro está. No voy a mentir. Pero bien, hay que también destacar es que el Señor dejó esa pauta muy importante para que el hombre la asuma. Pero había un pueblo también que se dejaba querer. Sí. Había un pueblo que quizás fue el mismo pueblo que lo crucificó, si analizamos más allá, o que dejó que fuera crucificado, pero también era el pueblo que lo escuchaba. Al mismo pueblo que le multiplicó los panes y los peces, era el mismo que se sentaba alrededor de él para escucharlo hablar. Es el mismo pueblo que decía, maestro, yo quiero saber más de ti. Entonces, así mismo, como Cristo hacía todo eso por su iglesia, nosotros como esposa debemos dejar también que como ellos lo hacían, nosotros como esposa debemos dejar que Él lo haga. Debemos de escuchar a nuestro esposo. Debemos dejar que Él nos cuide, porque a veces el hombre quiere cuidarnos y lo hace de una manera tan peculiar que nosotros nos desesperamos. Por ejemplo, hay una serpiente, por ejemplo. La palabra dice que la serpiente va a ir a la mujer, ¿verdad? La mujer. Hay una serpiente y esa serpiente quiere picarte. Pero el hombre quiere defenderte. Entonces tú inmediatamente, tu sentido de defensa se va a alarmar
va a buscar machete, va a buscar la forma de defenderse, pero tu esposo está ahí. Deja que el mate la Y que a veces ellos, hay esposos que corren y le tienen miedo a eso. No, eso es porque el hijo mío se subió a una mesa una vez por una chiquitita. Eso debe de ser cortado, pero la idea es que el hombre, dejemos que el hombre asuma su rol. Exacto. Esa es la idea que presenta la Biblia, porque además de que Cristo se presenta como ese esposo y se pone como ejemplo, bien, porque eso es lo que hace aquí la Escritura. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. O sea, usa el ejemplo de Cristo. Mira cómo Cristo amó la iglesia, cómo lo hizo con humildad. Guió la iglesia con humildad, con respeto, con mansedumbre. Pero también, como decía Rosalina, supliéndole, proveyéndole en todo tiempo, tanto a nivel espiritual, en lo físico, bien, en lo emocional, siempre mantuvo esta parte de sostener la iglesia. El hombre no solamente está llamado a ser proveedor, el hombre también está llamado a ser sacerdote de la casa, del hogar, ser guía para el primer sacerdocio en la casa. Exacto, ser guía para los hijos, porque es más fácil que un niño vea a su padre leyendo la palabra y que ese niño quiera leerlo, que vea a su madre leyendo la palabra y quiera hacerlo. Y que hay una probabilidad eso, más alta de que ese niño tenga valores espirituales cuando el padre es el sacerdote. Que no se le deje, no, pero yo el niño para la iglesia, tú, o sea, que mande a la mujer a llevar al niño para la iglesia, cuando usted como hombre debe de asumir esa parte del sacerdocio. Porque el sacerdote no solamente es que yo digo, yo voy para la iglesia y dejo a los chicos en la casa, no, es que yo debo de modelar esa disciplina espiritual, es que yo debo de modelar esa fe a ese hijo como sacerdote. Esa es la parte espiritual, pero en la parte física tengo que velar que ese niño crezca sano. Tengo que velar que todo lo que ese niño necesita dentro de sus posibilidades, claro está, lo obtenga. Aún siendo una persona de escasos recursos, debe de siempre estar pendiente a que las necesidades del niño sean suplidas y cumplidas, independientemente de su ingreso. Porque hay cosas que se pueden hacer y otras no. Esta es la parte ya físico que como padre, como esposo, debe de tomar en cuenta. Esos son puntos pequeños que estamos resumiendo, pero es importante que el hombre... Y eso que nos falta la esposa. ¿Cuál es el rol de la esposa? Amén. Ay, señores, esto está buenísimo. Yo estoy calladita porque hay que dejar que las licenciadas y la pastora, la licenciada y la pastora, hablen. Entonces, pues vamos a, ya teniendo en cuenta, hombres, cuál es su rol, que es de proveer, de ser sacerdote, de ser cuidador, ¿verdad? Pero sobre todo de liderar la casa con mansedumbre, con templanza, con amor, con humildad, ser un excelente líder y sobre todo dar ese acompañamiento y ese amor a su esposa. Así es. Usted y su esposa son uno solo. Algo que no le gusta a algunas madres, pero yo lo voy a decir, quizás digan que porque yo no soy madre, pero los hijos son el segundo plano del matrimonio. Usted se debe a su esposo y su esposa se debe a usted. Usted no se debe a sus hijos, ni a su mamá, ni a su papá. Usted se debe a su esposo y su esposa se debe a usted. Por eso es que cuando ustedes asumen esa responsabilidad y entienden esa parte de manera clara, que los hijos sí van en el segundo plano, en cuanto hablamos en el matrimonio, y la familia también, su familia nuclear, pasa a segundo plano. Entonces usted, cuando entienda eso, va a poder asumir su rol con excelencia, con el buen carácter que tiene el hombre, y claro, va a ir a caminar conforme a la palabra de Dios, que es lo principal. Pero también cuando nace un bebé, ocupa casi la mayor parte. Porque no hay un manejo. O sea, los primeros meses se entiende, se respeta, se comprende. Los primeros meses. Es más, los primeros años de vida se entiende. Porque el niño demanda mucho tiempo, mucho cuidado.
Pero si usted empieza a descuidar su matrimonio porque nació ese bebé, usted lo está haciendo mal. Y el hombre llega cansado a la casa y ya a tu se olvida el espacio, o sea, se le olvida que su rol como esposa es también proveerle la comida, proveerle una agüita tibia para los pies, proveerle la ropa, si es posible, la toalla, el jabón, dormir al bebé con tiempo, dar su alimento con tiempo y seguir ese rol. Y si él cuando termine de comer y descansar un poco también, porque hay que dejar que ellos descansen, porque ellos vienen del día entero de trabajar y le tiramos al muchachito, mira, yo todo el día entero con mi hija, ayúdame, y no piensa en el esposo. Vamos a pensar un poquito en ellos, vamos a pensar, hay que ser recíproco. Claro. En ese caso, si los dos se ponen de acuerdo para ayudarse mutuamente, entonces no habría ningún problema, porque el niño de los dos, o sea, tienen que planificarse y ver cómo pueden ayudar, porque al final tanto la madre se agota como el padre se agota, entonces necesitan los dos complementarse, ayudarse y planificarse para que puedan tener, para que no tengan inconvenientes. Luego de entender cuál es el rol del esposo, que dijimos que es amar, proteger, proveer, sostener de manera espiritual, físico y emocionalmente a su familia y sobre todo a los niños, ¿no? Pero también a la esposa, que muchas veces las mujeres necesitan ser escuchadas, ser animada, sentirse que alguien realmente es nuestra naturaleza, se preocupa por ella. Entonces también en esa parte el hombre entra y que esa mujer se sienta protegida. ¿Cuántas mujeres no se sienten protegidas en la actualidad? Porque ese hombre no está haciendo su rol. Las mujeres en la actualidad, la mayoría de las mujeres no se sienten protegidas. El 70% dice que de las mujeres se han quedado solas por esa situación. Porque en un sentido el hombre ha perdido esa esencia de que esa mujer se sienta protegida. La mujer debe sentirse protegida. Cuando la mujer se siente protegida por su hombre, entonces entra la parte de la admiración y el respeto. Y ahí el Señor en ocasión dijo en Génesis, disculpa pastor, decía en Génesis, después que despojó, que sacó a Adán y a Eva del Edén y que le vistió, y le dijo, desde ahora el rol tuyo como esposo será trabajar y tu deseo, mujer, tu deseo será de tu esposo, tu deseo, tus anhelos será de tu esposo. Gloria sea el Señor. Entonces vemos ahí que Dios en ningún momento dijo que solamente la mujer estaría haciendo el rol de ella y el hombre estaría tranquilito por ahí, no, que ya no me deja ejercer mi rol. No hay pretexto, pero eso es cuando sabemos de la Biblia, ¿no? Conocemos la palabra de Dios para poder ejecutar cada uno. Vamos un poquito con el rol de la esposa. Ya vamos a la esposa. Yo quería dar algo de Jacob antes de que vayamos a la esposa, sin antes, para no interrumpir, pero bueno, ya que estamos en la línea del esposo, quiero exaltar que también Jacob, hijo de Isaac, sabemos que hubo una situación donde él salió huyendo porque le habían robado la bendición de su hermano Esaú. Y vemos que el Señor pasaron años y luego el Señor le exhorta que tenía que volver donde él había nacido porque allá había promesa de que él iba a bendecir. Pero hay algo que me impacta en Génesis 32, verso 22 al 32, y es que antes de que Jacob pudiese ver a su hermano, él tenía un temor y era que él no sabía cómo iba a ser el encuentro, porque él sabe que él no se había ido bien, pero él sabía que el hermano tenía unos ejércitos que posiblemente le iba a poner en contra, y sabemos, ahí ya él era padre, él tenía 2 esposas, ya tenía hijos pequeños, tenía adolescentes, pero vemos ahí que él se paró y se puso a interceder y le dijo, Señor, vea, usted me dijo que tengo que volver a la tierra porque allá en Canaán que tú me vas a bendecir, pero ¿qué voy a hacer con mi esposa que tienen hijos pequeños? Y si mi hermano los lastima. Aquí vemos a un esposo pensando, preocupado por sus 2 esposas, más allá que había una favorita, pero él no dijo, yo quería proteger solamente la otra, sino él dijo, mis esposas. Él dijo, ¿qué va a pasar con mis 2 esposas y más mis hijos? Tú me tienes que ayudar porque tú sabes que yo me fui mal.
aquí vemos que el temor de él era que su hermano pudiese llegar a lastimar a sus esposas. Entonces, como decía hace un rato Rosalinda Cueva, y es que nos gusta que nos protejan. ¿Cómo se sintieron esas mujeres cuando él intercedía allí en la presencia, en oración? No solamente en las cosas materiales, sino un esposo está llamado a interceder por sus esposas, está llamado a interceder por sus hijos y observar en qué tiempo estamos viviendo, qué situación hay, para ponerse en pies de guerra, orar y pedirle al Señor por cobertura, por sus hijos, por su esposa. Gloria al Señor. Y vemos un momento que él fue a orar hasta que raye el alba, que significa hasta que el sol saliese. Él pasó toda la noche orando. Gloria al Señor, para recibir una liberación, para que el Señor le quitara ese temor. Pero él aseguró a su esposa y a su familia en un lugar aparte, diciendo: yo soy el hombre de la casa, voy a hacer mi rol como esposo, voy a proveer el cuidado a mi esposa y voy a proveer el cuidado a mis hijos, y ahora me pongo en pie de guerra. Entonces le exhortamos aquí a los hombres, tanto cristianos y los que creen en el Señor, que puedan volver. Si usted está fuera de su rol, de su papel, bueno, usted puede volver a ocupar ese rol, porque a eso el Señor le envió. Es una ley que viene directamente de nuestro Señor. Y qué bonito cuando tu esposo ora por ti. Ay, sí, me encanta. Hombre, mira, a la mujer le encanta eso, que usted sabe que su esposo, con ese carácter, con esa buena voz, se para en la madrugada a orar y a interceder por su familia. Eso tiene poder, porque esa es la primera, en todo el sentido de la palabra, claro, tiene poder. Y oye, y se caen las cadenas, los diablos, pero miren, es una autoridad. Pero gloria a Dios. Escuchen esta parte. Esto es solo para lo entendido. Que el hombre se levante a orar por la madrugada por su familia y su esposa tiene poder. Eso es para los y gana la victoria. Tiene poder. Gana la victoria. Solo para los entendidos. Tiene poder. Aleluya. Y asimismo en el verso 28, me gusta de Efesios 5:28, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué? Porque cuando usted cuida, exacto, como lo leímos al inicio, que y más abajo dice que así como el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y formará una misma carne. Entonces aquí nos dice en el verso 28 que así como usted se ama, así como usted se cuida, usted debe de cuidar a su esposa, usted debe de protegerla, debe de velar por ella, debe de orar por ella, debe de clamar por ella. A mí me gustó un video que vi en estos días en cuanto a la situación que pasó en Venezuela, con un hombre, luego que salió ileso de ese terremoto, estaba procurando sacar a su esposa de debajo de los escombros, y él, mientras que la mujer estaba exigiendo, diciendo: no, haga de esta forma, el hombre estaba concentrado en sacar a su esposa de ahí. Pero ahí lo que mientras veía el video, como la mujer estaba refunfuñando y no dejaba que el hombre más. Y aún en medio de esa situación, la mujer está refunfuñando y no le da espacio al hombre para que acabe en paz. Entonces, es ahí donde el hombre debe de cuidar y me gusta la parte donde tú dices el carácter, debe de prevalecer el carácter, porque si el hombre no tiene carácter, la mujer misma muchas veces va a hacer que el hombre se pierda la lección, pierda el objetivo, el propósito que Dios ha establecido en él, por falta de carácter. El mismo Adán perdió el propósito por falta de carácter en un sentido. Porque cuando Adán recibió ese fruto prohibido, debió usar el carácter, no. Ahí prevaleció. No, eso no es lo que ¿me entiendes? Pero no solamente con Adán, el mismo Salomón también, por falta de carácter. Y David, hay muchos hombres de Dios. Muchos hombres
se le perdió el propósito, se le perdieron de grandes bendiciones, porque cuando el hombre no tiene carácter se deja guiar por la mujer, y muchas veces las mujeres no saben guiar, porque no están llamadas para guiar, y para guiar es el hombre, y nosotros somos ayuda idónea. Es decir, que vamos a levantar esta taza. Él hace su obra y yo lo voy a ayudar a levantar. Pero queremos levantar la mesa nosotras solas. Y no podemos. Y que si no nos gusta, pero mira, este punto sobre lo sucedido en Venezuela, hace unos días estaba hablando yo con Natalia, y yo creo que en realidad esta sección debería ser dedicada al carácter del hombre, porque en realidad de la mujer no hay mucho que decir, o sea, del carácter de la mujer en comparación a lo del hombre es poco. Yo comentaba con Nati que estábamos viendo los diferentes videos de todo lo que hacía el hombre para mantener a su familia salva. Yo pude observar en un video un anciano cómo utilizó su cuerpo para proteger a su esposa ya anciana también, que no podía valerse por sí sola. Él tenía la opción de irse o esconderse, y él decidió utilizar su cuerpo para proteger a su dama. Yo dije, wow, qué cosa tan bella. Pero también vi a un esposo llorar de manera desconsolada porque su esposa, no decía su hijo, no decía, no mi madre, no, decía mi esposa. O sea, ¿en qué momento yo la perdí? El dolor y la impotencia de ese hombre, porque él salió prácticamente ileso y su familia se quedó ahí. Él decía, pero es que mi esposa estaba a mi lado. Él decía, mi esposa yo la tenía tomada de la mano, yo no sé en qué momento yo la pude soltar, que yo estoy aquí y ella sigue ahí dentro. Y él estaba desesperado por entrar a sacar a su esposa y le decía, no, sigue siendo peligroso, sigue siendo vulnerable, y él no pensaba en nada de eso. Él estaba en sacar. Vemos que había una unidad también. Exacto, pero yo me enfoco en realidad en todos los videos que yo pude ver. Yo no vi a mujeres ahí llorando por su esposa. Señores, yo no vi a mujeres ahí. Vamos a pedirle que se levantar. Sí, pero no, la mayoría fue hombres. Fueron los hombres los que salieron. Y ahí hablo del carácter y el poder del hombre. La fuerza. La mayoría de las personas que pudieron salir ilesos eran hombres. ¿Por qué? Porque son más ágiles, son más resistentes, son más hábiles en cuanto a esta situación y de protección se trata. Entonces, el carácter del hombre en este tiempo y en todos los tiempos debe prevalecer. Nosotros somos un instrumento, claro está, para multiplicarnos, para amar, para proteger, pero desde el ámbito de nuestra delicadeza, como el Señor nos creó. El hombre tiene la mayor responsabilidad. Y Ana tocó ese tema, en realidad creo que de hecho, a mayor responsabilidad también mayor trabajo y mayor compromiso. Exactamente. Porque a la hora de que Dios va a llamar a cuenta, va a llamar a cuenta el esposo que no protegió su familia, que no protegió, no cuidó, no veló, no proveyó. Y a la mujer, su esposa. Claro que sí, le va a llamar a la mujer, pero el hombre tiene un trabajo fundamental, porque Dios preparó todo y al primero que se lo puso en las manos fue al hombre. Por lo que el rol del hombre es demasiado importante, y es necesario que el hombre vuelva a esa esencia, vuelva a asumir su rol. Ese rol que mi padre asumió, que mis abuelos, que los abuelos asumían, ese rol que el hombre de hoy, el hombre actual, los que no lo están haciendo, deben de hacerlo realmente. Es importante que en el tiempo donde hay tanta variación, es importante que el hombre asuma su rol. ¿Por qué? Porque del carácter y del rol bien asumido del hombre depende la buena crianza del niño. Así es. Esos varoncitos que están creciendo medio distorsionados, sin identidad, muchas veces porque el hombre no ha asumido su rol. Incluso ese mismo temperamento y ese mismo carácter de la niña va a depender de cómo el hombre, cómo su padre la trata. Una niña delicada, una niña que no tiene complejo de superhéroe, sino que es una niña delicada, afable, bien portable, femenina, es porque su padre la trata como princesa, la trata de manera delicada, es porque su madre funge su función, ¿verdad? Como madre, como mentora en cuanto a la delicadeza, pero su padre la trata como debe de ser,
como una princesita, como su delicadeza. O sea que Es wow, ese rol muy bello. Eso no quiere decir que el hombre tiene que ser un imponente. No. Tiene que imponer sus reglas, tiene que imponer autoridad. No se trata de eso. No se trata de Bueno, depende. No se trata de imponer, se trata de una guianza con humildad. Un buen liderazgo. Un buen liderazgo. Jesús nunca impuso nada. Todo lo que hacía Jesús lo hacía desde la Pero que humildad, cada generación. desde el amor y desde la protección. Bien, desde ese amor para salvaguardar, para salvar. Jesús fue nuestro modelo. Claro, porque es que tenemos una confusión también. Lo que es el liderazgo, el carácter, es muy distinto a la prepotencia y al temperamento descontrolado. Sí. Un hombre que alza la voz, que grita, no necesariamente es un buen líder. Un hombre que es fácil de cambiar, o sea, es fácil de enojarse, es cambiante. No justamente tiene un buen carácter. No, porque el eso ya no es. temperamento y el carácter son dos cosas muy diferentes. Hoy en día escuchamos muchas personas decir, no, porque él tiene un carácter fuerte. No, usted es temperamental y es descontrolado. Una persona con un buen carácter es como mi esposo. Él sabe que tiene una esposa un poquito cambiante de humor, pero él no cambia. Él sabe que él tiene que lidiar con esta niña, ¿verdad? Pero él no cambia, se mantiene con un buen carácter a la hora de decirme las cosas. No usa gritería, sin faltarle el respeto. Y miren, yo con mi temperamento, no con mi carácter, no con mi temperamento, debo de escuchar la voz de mi esposo. Como debe ser. Porque él sabe cómo aplicármela, sin utilizar grosería, Ni violencia, ni verbales. Con buen carácter impone hasta la mujer que se cree lo más fuerte posible. Sí. Un buen carácter. Cuando el hombre lidera y no impone, hay una diferencia. Claro que sí. Señora, no la dije. Lo que pasa es que tenemos una situación realmente Yo creo que viene la segunda temporada, pero la próxima semana. Yo creo que sí, porque nos falta mujeres. la parte de la mujer. es importante. A mí me gusta en la parte cuando yo veo que no deseado que el hombre está lidiando con su carácter. Cuando vemos a Nabot, ahí vemos un hombre, en esa historia vemos un hombre con falta, un hombre que no tiene carácter, que se dejó guiar o dirigir por una mujer ambiciosa, por lo que lo llevó a él a Hay cuánto así. Cuando vemos, sí, claro. No, realmente hay. Cuando vamos a la Biblia vamos a ver muchos hombres con falta de carácter, pero cuando venimos a la actualidad vemos hombres con tanta falta que ahora en la actualidad vemos mujeres que están pidiendo las manos, poniéndole anillo a los hombres. No quería Dios tocar el mío, tema. Padre, qué tantas cosas que están. No, por eso tiene que ser. Dios mío, pero que eso no es así. Perdónenme, pero eso no es así. Eso comenzó que el hombre primero. No. Eso es falta, primero falta de carácter. Otra falta más es de parte de la mujer. Ese desespero se está dando a notar tanto a la ligera, señores, que yo creo que eso va más. Tenemos que pedirle de que matrimonio a un hombre. Eso va más en el tema de las mujeres. La mujer no debe de perder su posición. No debe de perder su delicadeza. No se desespere. Ese anillo se lo debe de poner el hombre libre y voluntariamente, sin presión social. Y si usted ve que él no está encaminado a esto y es su deseo, es su anhelo, pues déjeme decirle que debe de soltar esa paz. No, y ahí es donde decía la pastora hace un rato que debemos respetar el espacio de los esposos, de los novios, porque si usted le está pidiendo la mano, porque si él no lo hizo él, porque normalmente lo tiene que hacer, si él no lo hizo él, porque él no está preparado, entonces por eso que a veces también vemos un matrimonio que duran 2 meses. Algo Porque que no, sí, perdón, no, está bien. Algo que no nos gusta a las mujeres, pero deben de saber lo que es así, que nosotras nos enamoramos, pero los hombres eligen. ¿Verdad? Exacto, nosotras nos enamoramos, vemos el carácter y damos, ¿cómo le digo? Dejamos a saber que nos gusta, dejamos saber que estamos abiertas a iniciar una relación, pero siempre es el hombre que da la iniciativa y sí o sí, esto no le gusta a todo el mundo, pero el hombre es que elige. Los matrimonios se dan porque el hombre elige, el hombre es que elige a la mujer, no la mujer al hombre, porque si usted pide matrimonio y este hombre no quiere,
por la presión social le va a decir que sí, pero cuando llegue a casa le va a decir, no, yo no estoy listo para ir a Que tomar sepan un café. que usted es carne del esposo, no el esposo carne de la esposa. Recuerde que fue de él que usted Exacto, salió, es que no, es usted de no él. elige. Gloria a Dios. Ustedes no nosotros no elegimos. Ellos nos eligen a nosotros. Ahora Sí. la decisión ya, claro está, depende de nosotras si queremos ser Vamos a traer un elegidas. tema de eso picantico. Sí. Vamos a traer un tema de eso bien picantico, a ver si es lícito o no es lícito. Amén. Una de las cosas que podemos ver bien, Génesis capítulo 3, verso 17 en adelante, y es que también Dios, por cuanto ellos desobedecieron la voz de Dios. Sabemos que al principio Adán estuvo trabajando, estuvo haciendo toda la obra sin desobedecer al Señor, pero vemos que inmediatamente que nace y fue manifiesto carne de su carne, sucede lo que sucedió, que ya sabemos. Bien, pero ¿dónde quiero llegar? Cuando el Señor nos saca, le da a cada uno un rol. La mujer tendrá dolor de parto, es decir, la mujer es la que va a parir, es la que va a tener bebé, es la que va a estar en la casa, es la que va a estar cuidando bebés, es la que va a estar velando en la casa para cuando llegue a dar de trabajar con el sudor de su frente, porque eso está claro, lo dice ahí clarísimo, el hombre irá a trabajar, va a ganar el pan con el sudor de su frente. Gloria sea el Señor. ¿Qué significa eso? Va a ir a trabajar, a ganarse el pan, no quedarse sentado a ver si aparece algo. Gloria sea el Señor. Te tiene que costar para poder sacar a tu esposa hacia adelante. Y la esposa, que nos parece muy machista, lo que vamos a decir, la esposa, su rol es estar en casa, es criar, es tener su casa limpia. Incluso hubo una ocasión, no me acuerdo la cita bíblica, pero yo sé que se encuentra en uno de los evangelios del Nuevo Testamento, donde Pablo le escribió a una iglesia, exhortándole, diciéndole, si usted anhela ser obispado, buenas cosas anhela, pero procure de que su familia tenga buen testimonio. Es decir, que la mujer críe bien a sus hijos, eduque bien a sus hijos, le enseñe a hacer la tarea, le enseñe a respetar, le enseñe a comportarse. Si es hembra, tiene que estar al lado de la madre para aprender oficio de mujer. Si es varón, tiene que estar al lado del papá para aprender oficio de varón. Eso es en la antigüedad y sigue siendo el mismo, porque es la ley del Señor. Bien, entonces, ¿qué le exhortamos, Padre? Volvemos, y esposa, volvemos al rol que usted sabe que el Señor le asignó. ¿Por qué menciono los dos? Porque los dos aparecen ahí cuando el Señor le asigna a cada uno su rol. ¿Bien? Gloria sea al Señor. Entonces vamos a volver a ese rol. La mujer quiere trabajar, quiere emprender, eso no es malo, quiere hacer muchas cosas. Idóneas, ayudar en muchas cosas, pero a veces usted no tiene esa necesidad. Si tu esposo le está proveyendo, si usted tiene casa, tu esposo te da el alimento, te hace la compra, te da lo que usted necesita, a sus hijos no le falta nada, pues cuide a su esposo. Gloria al Señor, cuide a sus hijos, porque no es obligado que la mujer tiene que trabajar. Bíblicamente no es obligado. Gloria al Señor, sino que la mujer ha salido a trabajar y a buscar el pan, gloria a Dios, porque por la falta del rol del esposo, entonces ella ha tenido la obligación de buscar la forma de salir adelante con sus hijos. Pero eso no es lo que Dios quiere para la familia, gloria a Dios. No, en la parte de que la mujer debe trabajar porque el hombre muchas veces no asume ese rol. Mira, en Proverbios 31 nos damos cuenta, y no solamente en Proverbios, desde el Antiguo Testamento, bueno, en muchas citas bíblicas nos damos cuenta que la mujer siempre trabaja. Sí, la mujer siempre ha trabajado, la mujer siempre ha producido. Y en estos tiempos que estamos trabajando, que estamos siendo proveedores de sobre todo, ¿no? En la casa, no es nada nuevo. Ahora, yo estoy de acuerdo con él, que dice que si no hay necesidad, mujer, no se sofoque. Para mí me gusta esa parte. Si usted ve que todo está bajo control,
que es a descansar, porque es bueno descansar. Y a cuidar lo que Dios es cuidar a sus hijos, que es el esposo, cuídalo. A mí me gusta esa parte, que la que puede y la que no puede. Yo conocí ahora una colega en estos días, que ella dice que sus sueños, ella es maestra y es una joven muy práctica, muy proactiva, hace de todo. Pero ella dice que ella tiene un sueño y que ella lo va a cumplir muy pronto, que es ser una mami fabulosa. Una mami fabulosa. ¿Qué es eso? Una mami fabulosa es que ella se va a levantar, va a atender a su esposo, todo el tiempo va a estar bella, bien arreglada para su proveedor, para su amado, va a llevar a sus niños a la escuela, toda ella fabulosa, mientras su amado provee. Eso está bien, esa es la ley. Y esa es la idea. Y a mí me encanta esa ley. Ahora bien, me encanta esa ley. pero sabemos que vivimos una realidad que no todas tienen esa oportunidad y obviamente deben de salir, pero es todo un control, una disciplina. Por ejemplo, en la parte de que la mujer siempre ha proveído, podemos ver en Proverbios, capítulo 31. Esa cita de Proverbios, esa parte donde dice que la mujer hace ropa para su familia, que oye, ella hace su tienda, pero no obstante que ella brinda comida aún a los necesitados. Esa parte donde que ella va a trabajar y sustenta y ayuda a su esposo y a su familia, y al final dice que el esposo la alaba. Claro. La alaba. Si no la halaga, con todo lo que hace. Tienen que halagar a sus esposas si hacen las cosas bien, claro. Y si no, ayudarla. Sí. Si no, ayudarla. Pero es diciendo que la mujer siempre ha hecho esta parte de trabajar, ha sido ayuda y no. Sí, y no es malo trabajar. Y es que bueno, cuando se enfocan tanto en el trabajo, se desocupan del esposo, que hay muchos esposos realmente que merece ser cuidado, merece que usted le haga una buena cena, merece que usted le ponga la toalla en la cama, merece tener una agüita tibia para que mientras esté sentado usted le ponga los pies en una poncherita de agua para que se relaje, porque es que si él se lo merece, si él trabaja de 7 a 7, él se lo merece. Hágalo usted la niña al bebé, duérmalo antes que él llegue, porque también es que si tú no estás trabajando y él está haciendo su rol como esposo, y el Señor lo hizo con ese propósito, para que lo cuide, para que cuide al hombre. No es que tú no estés trabajando, Porque tú trabajas en casa. Sí, Que pero tú no estés produciendo. pero a veces el hombre está haciendo todo, está trabajando bien, pero que se nos olvida. Hay mujeres, señores, hay mujeres que no saben lo que es tener un buen esposo en su casa, que le provee todo. Ellos tienen la casa bonita, que el mueble, que la cortina, que la florcita, que la cocina, que la tacita, que el vasito, que el platico blanco, que todo. ¿Quién le da el dinero al esposo? Pero tú le preguntas a ella, ¿cuál es la comida favorita de tu esposo? Y se queda pensando. ¿Y cuántos años tienen de matrimonio? Y verdad. Pero hay otra sabia que dice Salomón, ¿quién la hallará? La mujer sabia es la que está pendiente, incluso le trae un polochecito del mismo dinero que le da, le compra una camisita, le compra un helado, le compra algo. Eso, ¿usted sabe lo bien que se siente ese hombre cuando uno le compra algo? Claro, pero sí, claro, mi amor, eso está bien. Sí, claro. Lo importante es que todo eso es válido y bueno, porque eso aumenta la relación bastante, ¿no? Pero lo importante es que el hombre en la actualidad, y eso sí es preocupante, bastante preocupante, que el hombre está perdiendo esa esencia y perdiendo su rol y ese carácter que Dios demanda que tenga el hombre. La mujer está muy empoderada, muy empoderada. Porque el problema es esa parte, es que el hombre tiene que asumir su carácter, su rol, y tener ese carácter para poder no bajarle ni un chin a su carácter. Pues cuando esa mujer viene a pensar y quiere hacer 3 cosas, como somos nosotras de rápida, usted, hombre, usted es un stop, espérate, aquí la cabeza soy yo, vamos a hacerlo de esta manera, que yo entiendo que de esta manera es más conveniente, vamos a dialogar, siente esa mujer y dice, no, es que no es cuestión de que
perdón, No. hablamos ahorita de que la palabra nos dice que usted dejará a su madre y a su padre Para vivir con su ¿verdad? esposo. Entonces, para eso debe de haber una comunicación, Sí, comunicación. respeto, ambos, y que muchas veces nosotras nos pasamos de la raya, pero debe de haber un hombre con carácter que te centralice, sin faltar el respeto. A mí me encantaba Jesús. Jesús se entrevistaba a los fariseos sin tener que faltar el respeto, porque y lo aterrizaba. Y muchas veces la mujer debe de ser entrevistada por ese hombre con carácter. Sí, muchas veces Jesús se quedaba callado pensando, ¿cómo le voy a dar para no lastimar? No, porque al final es cuidar el corazón, pero muchas veces hay que decir las cosas como son. Siéntate, vamos a hablar, pero para eso se necesita un hombre con carácter que asuma su rol y su papel, porque sabiendo que Cristo amó la iglesia y compara al hombre con Cristo, entonces es porque usted hombre va a tener que dar cuenta por esta mujer, y como usted va a tener que dar cuenta por esa mujer, tiene que asumir su rol responsablemente y tener ese carácter para poder lidiar con Y esta mujer no son fáciles, Sí. pero necesitamos hombres con Defienden sus carácter. espacios, varones. Mujer, Sí. usted madre, críe ese hijo con carácter, críe ese hijo para que tenga ese carácter que la Biblia señala que debe tener el hombre, para que ese hijo suyo asuma su rol. Y muchas veces esos hombres No te dejen zarandear. sí, muchas veces esos hombres que hoy día no tienen carácter, no asumen un rol favorable. ¿Sabe por qué? Porque esa mami lo crió mal. Lo cría mami. Porque esa mami no entendió que está viendo un hombre que mañana va a ser esposo, va a ser padre, y que debe de fomentar en ese niño el carácter, el autoestima. Sí, a veces esta mami tampoco tiene las herramientas, no tiene idea de lo que es pero criar. le estamos dando, le Sí, estamos dando. Ahí eso, está le la palabra. estamos dando. Eso Ahí es, está la la Ana vino hoy. palabra. Poderoso. Mami, Gloria a Dios. Críe este hijo con carácter. Amén. No es para asuma. usted que usted está criando ese hijo. Exacto, Sí. porque mañana Sí. va a ser esposo y debe de proteger, proveer, cuidar, guiar, liderar. Ve, Y aunque no vaya a ser esposo, va a ser alguien que va a depender de sí mismo. Va a ser alguien que va a estar en la sociedad y va a necesitar de un buen carácter para sobrevivir. Yo le digo a mi esposo que cuando tengamos nuestros muchachitos, que debe de criármelo con carácter, porque la vida está muy difícil para usted criar a alguien blando, que no pueda mañana depender de sí mismo, asustado, sin identidad. Entonces, para eso también. Aunque el tema es el rol del esposo, usted debe de criar a su hijo, que sea suficiente, que tenga un buen carácter, porque a tiempos difíciles, carácter fuerte. claro que sí. Y no se divorcia. ¿Por qué? Porque el hombre de la actualidad que estamos hablando es este hombre que no tiene carácter, que no está asumiendo su rol, porque en la casa no vio un buen modelo muchas veces. Cuando no ven ese modelo en la casa, entonces repiten ese mismo patrón. Y sucede que mañana este mismo hombre hay que pedirle la mano porque no tiene, por más que esté enamorada de esa mujer, no tiene carácter de decir, vamos a casarnos, déjame hacer la casa, vamos a iniciar o vamos a alquilar algo. ¿Por qué? Porque sí quiere a la chica, pero no tiene el carácter suficiente para tomar la iniciativa. Entonces, esos son los que estamos criando. Hay que preguntar, ¿esos son los hijos que estamos criando para mandar en la sociedad? No, debemos de analizarlo y ver, usted que es madre primeriza o que tiene niños pequeños, por favor, vamos a guiar, vamos a cuidar. Y eso le toca también mucho a la madre, criar a un niño con carácter. ¿Sabe por qué? Porque usted estaba leyendo ahorita de Timoteo, cuando le decía que cómo debe ser el hombre. Sí. Era Timoteo. O sea, era Pablo diciéndole a Timoteo. A Timoteo, ¿cómo dirigir la iglesia? Pero ¿quién es que crió a Timoteo? Dos. Una abuela y una madre. Exacto. Puede ser que el padre estaba, pero no estaba De manera presente. Ahí presenta que la madre y la abuela criaron y formaron un hombre con carácter, con liderazgo, que solamente Pablo tenía que recordarle que aquel fue llamado. Entonces, vamos madre a hacer este papel, vamos a hacerlo bien, porque yo siempre digo que el Señor nos va a llamar a cuentas por lo que sabemos y no lo hicimos y por lo que no hacemos. Bien, porque al final
todo se va a tener que dar cuenta. Bueno, yo creo que el tema del rol de la mujer se queda para el próximo. Sí, vamos a hablar del tema del Se rol lo del dije, y mira hombre. que en el caso que hablamos de la familia, porque yo más o menos tenía ahí, es bastante amplia, pero lo importante es que ya dimos los puntos más relevantes para que la familia, el esposo, vaya haciendo su parte. Le vamos a traer la parte de la esposa. Claro, Vas a venir, ¿verdad? Te comprometes. Voy a mandarte a buscar en un dron si es posible. Mándame un recordatorio. Ana, tú tienes recordatorio de ella. Ay, santo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea el nombre del Señores, Señor. estamos terminando ya con su programa Madre Orando por los Hijos. Estaremos orando por los esposos para que el Señor pueda activarle las antenitas de su rol, para que el Señor les ayude a volver a su papel, a su rol, gloria a Dios. Porque la buena voluntad del Señor siempre es que usted esté junto a su amada y que su amada esté a su lado. Si no hubiera sido así, pues cuando se armó la desobediencia en el huerto del Edén, él hubiera dicho a Eva, vaya para allá, Adán, vaya para allá. No, él los despachó juntitos para que estuviesen juntos. Así que no importa la situación que haya en su casa, en su matrimonio, en su casa, ore pidiéndole ayuda y dirección al Señor, y usted también tenga ganas de salir adelante con su amada. No crea que hay otra mejor, esa es la suya, es el suyo. Oren juntos y van a poder obtener la victoria en el Señor. Amén. Después estaremos orando. No sé si Rosa o la pastora Ana puede decir algo antes de que oremos. Bueno, le exhortamos que usted, hombre, que está en este programa, asuma su rol. Eso es lo que queremos, que el hombre asuma su rol, esa responsabilidad que se delegó, que lo asuma, y que ese carácter que quizás usted entiende que está un poquito como fiscalizado o débil, usted lo ponga a trabajar ese carácter, que sabemos que está ahí, porque Dios nos creó y nos creó bien y perfecto, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, y usted, hombre, Dios lo hizo con un propósito claro. Amén. Amén, así es. Nada, decirle que un hombre con un buen carácter es un hombre atractivo. Y la palabra de Dios también te puede enseñar cómo recuperar ese carácter que quizás por la presión, quizás por una mala crianza has perdido ese carácter que no se nota, pero está ahí en tus entrañas, es parte de tu diseño. Así es que tienes la oportunidad de, a través de la palabra, mostrar el carácter de Cristo. Yo te invito a que busques de la palabra para que surja nuevamente ese carácter, que es lo que a un hombre, un buen carácter, es lo que a un hombre lo hace atractivo, lo hace distintivo y lo hace muy especial a nuestra vista, a la vista de las mujeres. A nuestra vista. Bien, señores y señores, ya escucharon lo que nos dijo cada una de las amadas hermosas que están aquí. Me encanta como ella dice, que ella le gusta que el hombre tenga su carácter. A mí me gusta también, porque no me gustan los muñequitos, me gusta que si hay un hombre en mi casa, si alguien viene en la puerta o un ladrón está tratando de entrar, que hay un hombre ahí que dice, déjame ir a ver con un machete, un buen dominicano, que no tenga miedo y que roncando y yo ahí asustando. No. Vamos a ver, vamos a eso. Vamos a eso, señores. Gracias por habernos acompañado en este subprograma Madre Orando por los Hijos en el Puro. Bendice ese canal con su suscripción y me gusta. Gloria sea el Señor y que Dios bendiga su vida. Comparte. Sí, estuvo bueno el programa. Yo doy fe de eso. Usted se ha edificado, así que comparten. Padre bueno, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Una vez más glorificamos tu nombre, Padre. Bendecimos, Señor, a cada una de las revidentes y cada una de las personas que serán edificados de esta palabra. Dios mío, que no caiga por tierra, sino que caiga en corazones, Padre, que pueda ser renovado, restaurado, Padre, para que puedan, Dios mío, cuando usted venga, no tenga que rendirle muchas cuentas, Señor, sino la que no estaba en sus manos. Padre, gracias. Bendigo la vida de Rosa, la vida de la pastora,
Bendigo este programa. Gracias, Padre, que tú nos cubras y nos lleve bajo tus alas de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, y amén. Señores, recuerden que este es tu programa, El Puro es el Puro. Y Rosa y la pastora Ana y Mercedes estuvo con ustedes y estaremos trayendo la segunda parte de este programa. Bendiciones. El Santísimo. Gloria a Dios, Padre. Siempre si nos apoya.